Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un espagueti delicioso, muy cremoso. Le vamos a poner champiñones, algo de pechuga de pavo, de jamón, lo que ustedes escojan. Va a estar muy rico, es una receta muy sencilla, muy básica, pero es una receta que no falla, que a la mayoría de las personas les gusta. Les voy a dar varias alternativas para que sustituyan ingredientes, les voy a hablar de la pasta, entonces quédense a ver este video. Esta receta obviamente les sirve para Navidad y para cualquier época del año. Comenzamos ya con el video. Como les comenté, vamos a hablar de los ingredientes. Bueno, aquí estoy utilizando un espagueti, es espagueti integral. En esta ocasión pueden utilizar del que ustedes quieran, pero este es bronze cut. ¿Qué significa el corte bronce, por así decirlo? Es un corte que tiene el trigo. Entonces, normalmente nosotros agarramos un espagueti y cuando le pasamos así los dedos, lo sentimos muy liso. Cuando tiene el corte bronce, se siente como áspero, como rasposo. ¿Y cuál es la diferencia entre un espagueti liso y un espagueti con corte bronce o bronze cut? La diferencia es que como está poroso, el espagueti lo que va a hacer es que va a absorber más la salsa. Entonces, a veces, no sé si les ha pasado que hacen un espagueti y la salsa como que si se resbalara de la pasta. Esto pasa por dos cosas. Uno, porque la cocción se hizo con aceite. Hay personas que le agregan aceite y sal y a lo mejor un trozo de cebolla a la olla. Yo antes también le ponía aceite, pero desde que tomé un curso me enteré que no hay que poner nada de aceite, únicamente el agua hirviendo, y ya que esté hirviendo le agregamos la sal y agregamos el espagueti. Y se va a cocer a partir del momento que empiece nuevamente a hervir. Si el paquete dice 10 minutos, cuando el agua agregamos el espagueti y empieza a hervir de nuevo, está hirviendo, agregamos la sal, está hirviendo, agregamos la pasta. Cuando empieza a hervir ya con la pasta dentro, a partir de ahí vamos a contar los 10 minutos. Y pasado ese tiempo, la vamos a escurrir, pero no la vamos a enjuagar. Así, escurrida, caliente, la vamos a verter en la salsa que le vayamos a poner. Y eso va a hacer que la salsa se penetre muy bien en la pasta. Cuando ustedes enjuagan la pasta y la enfrían, hacen como un corte en todo el proceso, ¿sí? Es como si lo cortaran. Tiene que ser el proceso aunado. Y también es importante que a veces separen un poquito de agua donde se coció la pasta, porque es un agua que tiene mucho almidón y a lo mejor si necesitamos aligerar un poquito nuestra salsa, le agregamos un poquito de esa agua de cocción de pasta. Entonces, antes de colar, rescatan tantita agua, la cuelan y así caliente se la traen a su salsa. Entonces, en lo que vamos a poner a cocer nuestra pasta, vamos a empezar a hacer nuestra salsa. Y únicamente las pastas se enfrían o se enjuagan cuando las vamos a utilizar para una pasta en frío, ¿sí? Como para una ensalada o algo así. Entonces, esto es en cuanto se refiere a la pasta. Si no encuentran la pasta bronze cut, no hay ningún problema, no la ponen un espagueti normal. Yo aquí estoy utilizando, es más, no es espagueti, es un tallarín. Es un tallarín muy fino. Y también pueden utilizar pasta corta, lo que ustedes prefieran. Vamos a estar utilizando queso crema, queso mozzarella, ajos. Yo en esta ocasión le pongo 4 porque están de chiquitos, medianitos. Voy a estar utilizando también crema y voy a estar utilizando como de ingredientes especiales champiñón, que yo siempre me gusta comprarlo entero, limpiarlo y rebanarlo. Cuando ya lo compran rebanado, a veces no viene del todo limpio. Como está, lo rebanan y así lo venden. Entonces yo les recomiendo que siempre lo compren entero, lo limpien y luego lo rebanan. Si no saben cómo limpiarlo, al final de este video, en la pantalla les voy a dejar un video de cómo limpiar sus champiñones. Y vamos a estar utilizando, yo en este caso es pechuga de pavo, pueden utilizar también jamón sin ningún pendiente. Van donde venden las carnes frías y le piden un jamón, una rebanada de jamón más o menos de 1 centímetro, de medio centímetro, así gruesa, ¿sí? Le piden unas 2 rebanadas y ya la pican en cubitos pequeños, más o menos de este tamaño. Yo en este caso es pechuga de pavo, de la de Costco, a mí esa me encanta y es la que yo compré y la que piqué, ¿sí? Y me falta por aquí un poquito de perejil fresco que vamos a utilizar
ya al final nada más para decorar. Entonces, estos son los ingredientes. Si a alguien no le gustan los champiñones, puede sustituir por chícharos. Chícharos congelados. El chícharo congelado tiene un sabor muy diferente al chícharo de lata. Entonces pueden combinar también jamón y chícharos y queda delicioso. A ver si después también les hago esa versión. Pero entonces ya que saben todo de los ingredientes y de la pasta, entonces ahora sí ya vámonos a la estufa para empezar con todo el proceso. En mi sartén que ya está caliente voy a agregar un poquito de aceite de oliva, aproximadamente unas 2 cucharadas. Y con la ayuda de un exprimidor de ajos voy a exprimir aquí mis ajos. Y voy a empezar agregando aquí también mis champiñones. Y los voy a cocinar a fuego alto a que se hagan. Y si llegan a soltar jugo, que ese jugo se reduzca muy bien. Cuando los champiñones ya se ven un poquito más dorados, que ya cambiaron de color, si se fijan ya no hay nada de líquido, aquí vamos a agregar nuestra pechuga de pavo picadita y vamos a revolver ya que se integren los sabores. Una vez que está listo, ya apagamos y reservamos. Ya tenemos el agua para la pasta hirviendo y ahora sí voy a agregar la pasta y voy a ayudarle un poquito a que se sumerja. Y me voy a esperar a que empiece a hervir. Justo en ese momento que empiece a hervir, a partir de ahí voy a contar 7 minutos. Esta pasta se cocina entre 7 y 9 minutos. Ya empezó a hervir nuestra pasta, el hervor es muy leve, pero aquí se logra ver. A partir de este minuto vamos a empezar a contar los 7 minutos. Y a la par voy a ir preparando mi salsa. Ya tengo aquí mi sartén bien caliente y voy a empezar agregando mi queso crema y mi crema líquida. Voy a bajar un poquito el fuego y voy a empezar a desbaratar mi queso crema. El calor me va a ayudar muchísimo a que se desbarate. Una vez que ya tenemos el queso crema casi desbaratado, todavía quedan unos trocitos, pero ahorita con el mismo calor se va a ir fundiendo. Le vamos a agregar un poquito de consomé. Este consomé es muy bueno, es muy saludable, tiene cúrcuma, tiene muchos ingredientes muy saludables. Les voy a dejar el nombre y la marca porque es una maravilla. Voy a agregar también un poquito de sal y voy a agregar también pimienta. Un poquito de pimienta. Y vamos a mezclar muy bien a que se integre todo. Si recuerdan, los champiñones y la pechuga de pavo no tienen nada de sal, entonces es bien importante aquí salar y sazonar muy bien nuestra salsa. Es una salsa que está súper espesita y voy a probar un poquito a ver cómo la siento. Está en su punto, no necesita más sal, está perfecta. Voy a agregar los champiñones y la pechuga de pavo y voy a revolver muy bien. Si se fijan, es una salsa bien cremosa, bien espesa. Vamos a esperar a que la pasta se cocine para agregarla aquí. Es muy importante cuando cocinamos pasta que la dejemos al dente, porque si la dejamos muy cocida, como todavía va a ir a una salsa que está caliente y a lo mejor se va a volver a recalentar, lo que vamos a hacer es recocerla y se va a empezar a romper. Esta pasta ya llegó a su punto. La voy a colar ahorita aquí frente a ustedes. Espero que esto no acabe en tragedia, porque siempre lo hago en el fregadero, pero quiero que vean cómo es el proceso de colar y verterlo rápidamente a la olla. Entonces, manos a la obra. Y ahora sí ya la voy a integrar aquí muy bien con mi salsa que está súper caliente. Y en este momento voy a espolvorear el queso mozzarella y lo vamos a acabar de integrar a nuestra pasta.
Es una pasta que queda cafecita porque es una pasta que es integral, si recuerdan. Voy a agregar un poquito de agua de cocción de la pasta. También recuerden que pueden agregar un poco de leche. Y ya quedó nuestra pasta lista, ya nada más falta servir y presentar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Está esta pasta deliciosa y así calientita le vamos a espolvorear un poquito nada más de perejil picado por la parte de arriba. Y lo ideal es que cuando cocinamos pasta, sobre todo pasta que va con una salsa caliente, es que la hagamos y se sirve en el momento. Yo sé que cuando son fiestas y es más difícil, entonces lo que ustedes pueden es dejarla con una salsa bastante húmeda, bastante líquida y darle un golpe de calor en el horno para que se caliente y ya la tengan lista. Espero que disfruten muchísimo de esta deliciosa pasta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.